tema de hoy es seguridad pública, la percepción ciudadana y la realidad que estamos viviendo. Se preguntó, la certificación de los guardianes de la seguridad, de los policías, de los agentes, ¿cómo marcha según tu percepción? Gracias. El tema de la certificación, bueno, fue muy anunciado. Es un programa que parte de la Secretaría de Gobernación y trató de implementarse en tiempo récord porque los tiempos así lo marcaban en la mayoría de las entidades federativas y municipios. La realidad de las cosas es que no ha aterrizado el tema de la certificación. Si bien es cierto que hay algunos estados que son punteros en esta materia, también hay otros que traen un verdadero rezago. Y sobre todo hay que tomar mucho en consideración la cuota que mencionábamos ahorita fuera del aire, la cuota que muchos presidentes municipales deben pagar al asumir el cargo. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero, un presidente municipal cuando llega a asumir el primer día de su administración o los primeros días, el partido que lo postuló le pide un número determinado de plazas. Si alguien lo financió con recursos, vaya usted a saber de qué procedencia son, le va a pedir otro número de plazas y finalmente entre familiares, entre amigos, entre compadres, vino otro número de plazas. Es decir, las plazas a ocupar en los ayuntamientos se llenan de gente sin perfil. Y ahí viene también el de seguridad pública. Un tema tan sensible y tan delicado como seguridad pública, pues también se encuentra sumamente acotado por ese sistema de cuotas, ese sistema de pagar, de pagar favores. Entonces, muchas veces los policías no entran con el perfil necesario. Es aquí donde la certificación hace tronar a muchos, que hace el presidente municipal, porque finalmente el servicio de seguridad pública se está requiriendo todos los días. Empieza a meter gentes por otro lado, gentes que no tienen los perfiles, gentes que no fueron certificados, y es hasta cuando las autoridades federales o las de los estados con coordinación con la federación los detectan, es cuando salen, empiezan los problemas, y viene el problema de dejar acéfalas las direcciones de seguridad pública con un problema enorme. Es decir, no hemos logrado aterrizar porque hay muchos celos y hay muchas resistencias, y por ese sistema de pagar cuotas que tienen todos los presidentes municipales al inicio de sus trienios. ¿La profesionalización de los policías entonces es un mito? Creo que debe ser clave. Actualmente no podemos hablar de unas policías profesionalizadas porque no están. Como bien comentaba, pues la certificación depende de Secretaría de Gobernación. Deberían ser criterios, creo que ahí les ha faltado mano dura, hasta con sus propios elementos, porque tenemos elementos que no han pasado la certificación y siguen trabajando. Ahí aunque existe, y con eso se ha empezado a dudar de si las pruebas son buenas o no, si las pruebas son más que nada un juego político o no. Entonces, creo que un mensaje claro por parte de la Federación y las autoridades estatales es, si no pasas las pruebas de control de confianza o si no pasas de estas certificaciones, gracias por participar y adiós. No es posible que tengamos un gran número de elementos que no han pasado estas certificaciones y estén patrullando en las calles. Se habla que si los corres, que si los despides, pues puede que se vayan al lado de enfrente. Al otro lado. Son riesgos que debe correr la autoridad. Si te estás cuidando de no despedir elementos porque se van a ir al lado de enfrente, pues también es otra parte importante de tu trabajo, combatir a los que se van para enfrente. Eso no podemos justificar el tener policías que no están certificados con este tipo de respuestas. Creo que la autoridad debe ponerse más enérgico en este tipo de cuestiones, por lo menos en nuestro estado. Ya no hablemos en otros estados donde la situación es más crítica, pero por lo menos en Jalisco, hacer un plan ahora para 2016 de decir, tenemos tantos elementos, en 2016 se van a certificar a todos, y si no se certifican, adiós. El Servicio Nacional del Empleo a finales del año pasado lanzaba una convocatoria para que quien quisiera entrar a la Policía Federal, pues fuera. Entonces que se haga algo igual con la Fuerza Única, con las policías municipales y estatales. Ahí está el Servicio Nacional del Empleo para conseguir mayores elementos y que sí pasen las pruebas de control de confianza. Pero a ver, Alfredo y Alfonso, no funciona todavía lo que pomposamente desde hace muchos años se ha anunciado como el registro único,
el padrón único de policías en todo el país, porque sucedía lo siguiente, y por eso pregunto, que un policía inepto, ladrón o corrupto de un municipio, simplemente cambiaba de municipio y no lo detectaban. Pregunto entonces, ¿funciona el registro nacional, el padrón único de policías? Alfonso. Bien, debemos entender que sí funciona, ¿eh? Debemos entender que sí. Yo recuerdo mucho la Plataforma México, que debe tener unos 10 años aproximadamente, un esfuerzo conjunto de federación, estados y municipios para tener en una sola base de datos a todos los policías, los que entraban, los que salían, dar un seguimiento preciso para todos ellos. Yo quiero entender que sí funciona, Otra cosa es la voluntad política, volvemos a tocar el tema. Si bien es cierto que se han dado las bases para tener un control sobre esto, también hay que ver la condición de muchos presidentes municipales. A muchos presidentes municipales les aterra quedar sin elementos para trabajar. Ahorita que tocaba mi compañero acertadamente el tema de estas gentes que no certifican y la falta de voluntad, muchos presidentes en los hechos, en la práctica, les dicen, ¿sabes qué? No están certificados para afuera, les aterra dejar a la población sin policías. Y muchos de ellos prefieren tenerlos, aunque no estén certificados, mientras llegan los buenos, mientras llegan los mejores, a no tener que ofrecer servicio de seguridad pública, porque es un área muy sensible y es donde precisamente, donde en primer impacto la gente le empieza a reclamar a los presidentes. Entonces estamos conviviendo con ese problema. Tenemos los instrumentos, está la Plataforma México, tenemos ese seguimiento puntual, sí existe, pero no lo están llevando a cabo a la práctica muchos presidentes municipales. Y es ahí donde radica el problema. Pero hay una cuestión, Alfredo. En el municipio de Zapopan, originalmente se puso una zanahoria muy apetitosa del sueldo de los policías, de manera que se habló hasta de un promedio de 15,000 pesos por policía, que es una remuneración muy, muy decorosa para la tropa. Tan es así que municipios metropolitanos comenzaron a sufrir bajas porque se iban a la otra policía. Eso, en este momento, ¿funciona? ¿No funciona? ¿Es positivo? ¿Es negativo? Ese tipo de factores, competencia económica entre municipios. Creo que se debe eliminar, porque si bien todos los municipios tienen un presupuesto asignado para seguridad pública, sabemos que no es el mismo, ya depende de cada municipio la prioridad que tenga para destinar los recursos. Sí fue notable el aumento o el cambio de sueldo en Zapopan en comparación con otros municipios. Por lo menos en zona metropolitana yo sí estaría a favor de unificar los sueldos, porque si estamos hablando de que posiblemente se esté buscando una policía metropolitana, ahí sí entraríamos con un tema de homologar sueldos pues de manera obligatoria. Se verían muy mal los gobiernos que en un municipio ganaran más que en otro, siendo una policía metropolitana o habiendo una coordinación entre las mismas policías. Creo que si se está hablando de un tema metropolitano, que exista coordinación entre las policías, pues que exista coordinación también en los sueldos. No se ve bien, no es un buen mensaje que un policía gane más que otro, siendo que a lo mejor en un asalto, en un límite de Zapopan y Guadalajara, pues van a participar los dos. Entonces, creo que los sueldos de los policías no son buenos. Sí debería buscarse un aumento o una mejor calidad, que todo esto conlleva la profesionalización. Es el desarrollo de la persona o el desarrollo del policía. Incluye sueldo, incluye capacidad educativa, recreación también para sus familias. Un sistema, un plan integral de los policías para que el policía se sienta digno, que se sienta alguien respetado y que la ciudadanía también lo respete. En mucho influye también el tema del apoyo del municipio para que la ciudadanía respete o no al policía. Tocaron un tema crucial, la policía metropolitana. Dice el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, que va a establecer o que está estableciendo la mejor policía del país. Analicen esto, policía metropolitana. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son los requisitos que debe tener y cómo la debe percibir el tapatío? Pausa.